Existen oportunidades de redescubrir las cosas más comunes y corrientes. Hay cosas que son evidentes, hay cosas que parece que siempre han estado ahí e históricamente pueden rastrearse. Una de esas cosas tan evidente es la familia. La familia que por más que pueda fallarte, apoyarte, faltarte, ser lo mejor del mundo incluso, siempre es un tema a la mano, que está tan incorporado en nuestra sociedad, en nuestras mentes, en nuestra sensibilidad, que mucha gente lo da por descontado. Entonces, ¿por qué escribir cuentos que hablen de esas relaciones familiares? ¿Cómo hacerlo? ¿Para qué? ¿Qué puede revelarnos a nosotros, a nosotras mismas, hablar de la familia, hablar de los lazos de la familia? Hola, ¿qué tal? Estás en Más o Menos Literatura y este es mi video reseña, mi comentario al primer libro de cuentos de Clarice Lispector, Los lazos de familia. Clarice Lispector, la Clarice Lispector que publica en 1960 Los lazos de familia, es una Clarice Lispector que no es ninguna improvisada. Ya está más que germinada en sí misma para escribir, para expresarse. Y decidió, por los motivos que hayan sido, escribir durante los años 50 y los años 40 varios cuentos que tienen, de algún modo, el tema de la familia en el fondo, o cruzando, o invitando a repensar las relaciones familiares. Estos son los lazos de familia que Clarice Lispector escribe como cuentos. Son 13 en total. 13 historias donde aparece la familia tanto en la modalidad de los niños, con historias donde los niños descubren misterios en el patio trasero de sus casas, donde los niños, o en este caso las niñas, crecen, despiertan, se cuenta cómo van y vienen de la escuela y cómo lamentablemente sufre esta chica un asalto, un acto violento hacia su persona en una calle desierta cuando regresa de la escuela a casa. También este libro de cuentos incluye una muy bonita y muy recreativa, incluso existencial manera de incluir historias que conciernen a los animales en contraste con las familias. Tal es el caso del cuento que se llama Una gallina, donde en prácticamente 3 páginas, Clarice Lispector nos cuenta la historia de una familia que decide de un momento a otro no sacrificar a la gallina que tienen para alimentarse, porque descubren que ha puesto un huevo, y ese huevo le asegura su supervivencia porque sustituye su carne para que tomen el huevo y con eso se alimente esa familia. Sin embargo, no podrá huir permanentemente a su destino y la perseguirán. Se darán cuenta que el ciclo es, como en El Rey León, un ciclo sin fin, de muerte y destierro. También, dentro de este libro de cuentos, hay historias probablemente muy duras, no por lo que se muestra, sino por cómo se nos muestra la historia de un explorador que recorre, si no recuerdo mal, África y se encuentra con una pequeña aldea de los humanos más pequeños del mundo, una tribu con los humanos más pequeños del mundo que evidentemente va a tener la mujer más pequeña del mundo entre sus filas. Una mujer pequeñísima, de este tamaño prácticamente, que viven en la copa de un árbol para evitar toda amenaza humana y animal, donde este explorador se enamora, o algo así, de la mujer más pequeña del mundo. Este explorador europeo, francés, que se supone que conoce el mundo y va a dar con su mayor descubrimiento y que se replica en los periódicos, en la radio y en todos los medios de la época, pongamos los años 50, para saber que existe esta pequeñísima persona que también, a pesar de sus dimensiones, es la semilla de esa familia de la tribu.
y cómo al final ella no habla. Evidentemente el explorador no conoce la lengua de esta tribu, pero se da a entender por gestos, y además se revela que la mujer más pequeña del mundo, a pesar de todo, más allá de cualquier otra divagación, está embarazada, incluso tan pequeñamente puede dar vida y confundir al explorador en la respuesta que tiene a la propuesta que le hace de quizás irse con él para vivir otras aventuras o qué sé yo. También este libro de cuentos incluye el que para mí es un cuento muy significativo. Narra la historia de una visita que hace una mujer al zoológico y ella va buscando el animal. Escúchense esa premisa. Ella va buscando el animal que le descubra cómo odiar, porque ella no ha podido lograrlo. Tiene el odio adentro, pero no puede ejercerlo. Y va así visitando de espacio en espacio en el zoológico las jirafas y los demás animales, hasta que por fin, y así se llama el cuento, el búfalo le revela cómo odiar. Se lo enseña calladamente, con la mirada, con un intercambio de miradas. Ya mencioné el caso del cuento acerca de la violencia de un asalto contra una chica que vuelve a casa, que aparentemente es un cuento muy cotidiano, es decir, que no va a pasar a mayores, que solo son las idas y vueltas de una jovencita que va a la secundaria por mucho y regresa a su casa y que sin embargo es atropellada por los pasos de un par de abusadores que muy sutilmente Clarice Lispector nos deja claro que es un acto de violación, pero que solo nos deja escuchar de todo este acto los pasos que quedan tanto de los agresores como de la protagonista. Déjenme decirles el título de este cuento. Se llama Preciosidad. Entonces, en Los lazos de familia de Clarice Lispector encontramos a una escritora que sigue siendo joven. Ella nació en el año 1920, entonces en 1960 estaba prácticamente entrando en lo que vendría a ser su edad explosiva, madura de sus obras, donde estaba muy próxima a escribir la novela que muchos consideran su obra maestra, y que ya en estos cuentos se ve todas esas potencialidades que, ojo, tengo que decirlo, todos estos cuentos, que son 13 les digo, contienen una magia muy interesante. Dicho en otras palabras, son cuentos que están a punto de estallar, pero que no lo hacen, que se contienen. Los personajes, las mujeres personajes, he de decirlo, solamente en uno de los cuentos el protagonista y narrador es un hombre. Los demás son pues en tercera persona y por lo tanto concentrado en personajes narrando sus historias, que en su gran mayoría son protagonistas mujeres. Y eso es muy interesante, descubrir que en esa contención de contar así las historias, donde aparecen animales, la familia, en tanto la niñez, la adolescencia, los adultos, la vejez, el elemento de la escuela como lugar donde se aprende, por ejemplo, en el cuento de Inicios de una fortuna, donde un niño descubre que probablemente el único destino que tenga y para abrazar la realidad solo debería de aprender contabilidad, los impuestos y cómo lograr una fortuna a través de inversiones y demás, y todo lo demás probablemente le sobra. Esos momentos de revelación, pareciera entonces, repito mi idea, que este libro de cuentos es como cuentos, historias que están a punto de estallar y se contienen, y al contenerse ganan en profundidad, y al contenerse tienen epifanías, revelaciones, cosas como por ejemplo en el cuento de La imitación de la rosa, donde la protagonista, después de descubrir un ramo de rosas que le dan de regalo, nota que la rosa
en tanto rosa, tiene toda la perfección de la belleza, de los buenos rasgos, de ese símbolo que es la rosa de belleza clásica, revelada, que no le queda de otra más que imitarla en esa epifanía. Por eso el título, La imitación de la rosa. Tiene uno que me ha divertido mucho también, que se llama Feliz cumpleaños. Cuenta el festejo de la abuela de la familia, donde llegan todos, los hijos, las hijas, los nietos, las nietas, los concuños, etc. Y donde todos están, pareciera, actuando para hacer ese acto protocolario de celebrar a la matriarca de la familia, a la más grande de todos y de todas, y que ella no habla nunca, sino solo para decir en el momento cumbre del cuento que todos se vayan al demonio. Y todos reciben ese grito, esa exaltación como si fuera parte de la pantomima. Se hacen bromas al respecto, pero en el fondo pareciera que todos descubren que la abuela sigue viva, pero como que lo dejan pasar. Conviene no hacer caso. Y entonces, ¿esos son feliz cumpleaños en la vejez? Ese tipo de planteamientos que incumben a la familia, pues, incluye este primer libro de cuentos de Clarice Lispector. Y a mí no me gustaría entonces cerrar esta reseña sin mencionar que para mí serían 3 los mejores cuentos que vienen en este libro, y les quiero decir los títulos para que con eso se vayan a seguir leyendo. Para mí el mejor cuento, el que está mejor escrito, es La mujer más pequeña del mundo. El que para mí sería en segundo lugar es Una gallina. Y en tercer lugar sería Preciosidad, el cuento sobre aquella niña que va y viene de la escuela y que en una de esas le sucede el atropello más ruin en una calle donde solo sobreviven los pasos de los agresores y de la agredida. Como menciones honoríficas, yo pondría el cuento del búfalo, donde es precisamente el búfalo quien le revela a la protagonista cómo odiar por fin, cómo hacerlo, cómo lograrlo. Y como otra mención honorífica, yo mencionaría Misterios de São Cristóvão, no sé si lo estoy pronunciando bien, donde sucede que una joven, una adolescente, descubre la revelación del jardín que tiene detrás de su casa, donde unos han intentado robar, van disfrazados, robarse las plantas del lugar, llevárselas como parte de su disfraz, pero ahí llega la epifanía, ahí llega el misterio revelado para la protagonista, que es ver que la luna ilumina las plantas y concede otra manera de ver las cosas que no ven, por ejemplo, sus hermanos menores, que no ven tampoco desde luego sus padres, y que no le creen, pero que al final ella ha visto la luz de la luna revelándole el misterio del jardín de su casa. Y bueno, no por nada es que en el momento que se publica el libro, después de que lo leen, múltiples escritores y críticos reconocieron en Clarice Lispector un nuevo hito de los cuentos en las letras portuguesas o brasileñas específicamente, donde hablaban que ella había llegado a publicar este libro de cuentos que era tan grande, que no se publicaba algo tan grande y tan bien plasmado, con esos temas de la familia y tan íntimos que están a punto de explotar y no lo hacen, pero con eso ganan profundidad, revelaciones, epifanías, que eso no pasaba a su manera desde que Joaquim Machado de Assis, otro de los grandes escritores brasileños, publicaba sus relatos, sus textos. Entonces, pues eso da un poco la idea. Espero se les antoje leer a Clarice Lispector. Yo lo leí en esta edición, la más reciente que ha sacado el Fondo de Cultura Económica, cuentos completos, bien incluido, obviamente Lazos de Familia. También lo van a encontrar como todos los cuentos, que es la segunda edición, pero es lo mismo, solo cambiaron el título, por cierto. No está tan caro, donde sea que lo vean, cómprenlo, en serio vale muchísimo la pena. Clarice Lispector, cada vez lo descubro mejor y mejor. Su obra es descolocante y al mismo tiempo
quieres más, aunque no puedes ir tan rápido porque es exigente. En fin, esta sería mi reseña de Los lazos de familia de Clarice Lispector. 13 cuentos que son como minas enterradas, que si las pisas no explotan, pero toda la emoción y la epifanía de estar frente a una mina debajo de tus pies, que no se activa, te sucede por dentro. Tú eres el que explota, tú eres el que queda reflexionando sobre la rosa, tú eres el que queda pensando en qué es una fiesta de cumpleaños de la abuela, tú eres el que probablemente quisiera descubrir el misterio que hubiera en tu azotea o en el jardín que pudieras tener o ver desde tu casa. Tú eres quien quisiera aprender a odiar como lo hacen los búfalos, o tú eres la gallina que no sacrifican porque puede poner huevos y después, como quiera, la abandonan a su destino sacrificándola. En fin, Clarice Lispector. Muchas gracias por ver este video reseña. Muy seguramente la que siga, el siguiente video que publique sea la video reseña de la primera novela de Clarice Lispector publicada, Cerca del corazón salvaje. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias y a seguir leyendo. Bye.